En esta ocasión les traigo la más grande colección de corcholatas Pepsi futbolistas, 62 corcholatas Pepsi de jugadores de fútbol de los años 60 y 70. Por cuestión de tiempo se los presentaré en 4 videos. Como todos fueron grandes y excelentes jugadores, comenzaremos por nombre alfabético. Video 1 de 4. Comenzamos. Alberto Fernando Quintano Ralp. Apodado en Chile como, El Mariscal. Y en México, El Flaco, La Muralla. Debutó en el año de 1966 en la Universidad de Chile. Nacido el 26 de abril de 1946 en Santiago de Chile. Defensor central izquierdo. En México jugó para el equipo Cruz Azul donde obtuvo 3 títulos. Se retira en el año de 1982 con el equipo Magallanes. En abril del 2014 la Universidad de Chile sumó a Quintano como director de Azul Azul Sociedad Anónima, empresa concesionaria del club. Alberto Onofre Cervantes. Nacido el 5 de julio de 1947 en Guadalajara, Jalisco, México, es un futbolista mexicano que jugó de mediocampista. En el año de 1964 debutó con el Club Deportivo Guadalajara. Se le considera uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano, fue seleccionado nacional para el Mundial México 70. Desafortunadamente no pudo asistir por una lesión, fractura de tibia y peroné. Obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg en 1967 con la selección juvenil de México, y el campeonato de liga de 1969-70 con el Chivas. Se retira en el año de 1974 con el Guadalajara. Es tornero de profesión, y actualmente tiene su negocio en la colonia Miravalle de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Arturo Gonini Vázquez Ayala. Nacido el 26 de junio de 1949 en la Ciudad de México. Futbolista mexicano que debutó como defensor de UNAM Pumas en 1970, jugó con el Club Guadalajara y Atlante. Vázquez hizo varias apariciones para el equipo nacional de fútbol de México y fue el capitán de la selección en la final de la Copa Mundial de la FIFA de 1978 en Argentina. Fue campeón de liga con el Pumas. Fue parte del grupo que ganó la primera liga para el club en la primera división en 1976, 77 y en 1978 obtendría de nuevo el título, fue campeón de Copa en 1974, 75. Campeón de campeones en 1975. Se retiró con el equipo de la UNAM, los Pumas, no se encontraron datos de su actualidad. Antonio Toño de la Torre Villalpando nació el 21 de septiembre de 1951 en México. Futbolista mediocampista, apodado como El Péndulo, por el periodista mexicano de fútbol Ángel Fernández. Debutó en 1970 con los Pumas hasta 1974. Pasa al América en 1975 donde fue campeón de liga y campeón de campeones en 1975-76. Copa de Campeones CONCACAF en 1977. Copa Interamericana en 1978. Jugó en la selección del fútbol mexicano que participó en la Copa Mundial de 1978. En 1982 juega para el Puebla donde también fue campeón en la temporada 1982-83. Juega para el Atlas hasta el año 1989 donde se retira. Actualmente es entrenador de fuerzas básicas del Atlas. Amaury da Silva, nacido el 6 de marzo de 1942 en Marília, Brasil. Futbolista que aparece como un atacante y delantero. Comenzó su carrera futbolística en São Bento, Sorocaba en 1960. En los años 1961-64 actuó en Guaraní FC. En los años 1964-65 fue jugador del CR Flamengo. Flamengo ganó el campeonato del estado de Río de Janeiro, campeonato carioca en 1965. En 1965-66 actuó en Portugal en el FC del Porto. En 1966 y 1968 fue jugador del Santos FC, con quien ganó 2 veces el campeonato del estado de Sao Paulo.
Campeonato Paulista en 1966 y 1968. En la selección nacional brasileña Mauri hizo su debut el 24 de marzo de 1963. Posteriormente actuó en el 15 de Piracicaba en 1967, 68, y 1969, 70. En el Bangu AC en 1970, 71. En Noroeste Bauru en 1971, y en el Atlas del Guadalajara en 1972 en el que terminó su carrera. Bernardino Berna García. Nacido en Guadalajara, Jalisco, México el 13 de agosto de 1952. Futbolista delantero extremo por izquierda que debutó en el Club Atlas el 12 de julio de 1970. Durante las 6 temporadas que vistió la camiseta de los Zorros, logró anotar 54 goles. Fue considerado por los periódicos de esa época como todo un espectáculo dentro del terreno de juego. Hoy Berna es director técnico de Fuerzas Básicas de Atlas. Cesáreo Victorino Ramírez. Nació el 8 de febrero de 1947 en la Ciudad de México. Fue un futbolista mexicano que jugó de delantero y mediocampista. Debutó en 1965 con el Cruz Azul. Con esa misma camiseta fue campeón de liga en las temporadas 1968, 69, en la década de los 70 fue campeón en 1971, 72, 72, 73. Fue campeón de Copa en la temporada 1968, 69. Campeón de campeones en 1968, 69 y campeón de la CONCACAF en 1969, 70 y 71. Con Cruz Azul jugó del año de 1965 a 1973, con el Club Jalisco de 1973 al 75, con el Club América de 1975 al 79, donde fue campeón de campeones en 1975, 76. Campeón de Liga en 1975, 76. Copa Campeones CONCACAF en 1977. Copa Interamericana en 1978. Se retira del fútbol con el América en el año 1979. Fallece el 19 de junio de 1999 en Cuernavaca, Morelos, México. Descanse en paz. Cesáreo Victorino Ramírez. Carlos Enzo Ezequiel Reynoso Valdenegro. Nació en Santiago, Chile el 7 de marzo de 1945, futbolista chileno de los años 70 que jugó de volante de creación, siendo reconocido hasta el día de hoy como uno de los mejores volantes de creación del fútbol chileno. Formado en Audax Italiano en el año de 1962, fue transferido al fútbol de México en 1970 por su equipo, el Club América. Es considerado una insignia histórica, que salió campeón tanto como jugador y como entrenador. Jugó para los Toros Neza, donde se retiró en 1980. Durante su carrera obtuvo varios títulos y reconocimientos. También es reconocido como uno de los más destacados futbolistas extranjeros de la Liga Mexicana en el siglo XX. Fue seleccionado nacional de su país, de 1966 hasta 1977. Como director técnico, fue 3 veces director técnico del Club América, donde fue campeón en 1983, 84. Dirigió muchos equipos más del año 2015 al 2017, el último equipo que dirigió, fue al Veracruz, donde fue campeón de Copa. Actualmente dirigirá a los Correcaminos de la UAT. Carlos Enrique Vázquez del Mercado Gutiérrez, nacido en Guadalajara, Jalisco el 31 de julio de 1950. Posición de portero. Debutó en el año de 1969 para el Club Deportivo Guadalajara, jugó en los equipos, Club América, el desaparecido Atlético Español, hoy Necaxa, Tiburones Rojos de Veracruz, Pumas de la UNAM, Tecos de la UAGA, Atlante, y el Tampico Madero. Donde se retiró en el año de 1982. Fallece el 16 de junio del 2011. Descanse en paz. Carlos Enrique Vázquez del Mercado Gutiérrez. Daniel Montes de Oca Escalante. Nació en la Ciudad de México el 3 de enero de 1952.
Jugó como lateral derecho, debutó con el Club Necaxa en el año de 1970 hasta 1971. Se va al Atlante en 1971 al 75. Juega para los Leones Negros de 1975 hasta 1979. Regresa al Atlante donde se retira en el año de 1984. Fue seleccionado nacional. Actualmente se dedica a su restaurante bar, El Danis en el Estado de México. Eduardo Ramos Escobedo. Nació el 8 de noviembre de 1949 en Mazatlán, Sinaloa, México. Futbolista mexicano que jugaba en la posición de defensa. Jugó para el Deportivo Toluca y el Club Deportivo Guadalajara. Debutó en 1968 con la camiseta del Toluca. Con la selección de fútbol de México debutó el 19 de febrero de 1971. Participó en la Copa Mundial de Fútbol de 1978. Es traspasado al Guadalajara donde se retiró en el año de 1981. Después de su retiro como jugador, participó como auxiliar técnico en algunos equipos, entre ellos Atlas en 2003, actuando también como coordinador técnico en Potros. Eladio Vera Arias. Nació en Ita, Paraguay el 6 de mayo de 1948. Posición de delantero. Debutó en 1967 con el Club Cerro Porteño. Poseedor de un cañón de respeto en la pierna derecha. El 26 de diciembre de 1971 debuta con el Cruz Azul de México. Fue campeón de liga en las temporadas de 1971, 72, 73 y 74. Campeón de campeones en 1974 y campeón de la CONCACAF en 1971. Hoy en día se encuentra posicionado como el quinto mejor goleador en toda la historia del Cruz Azul con 77 goles. Es uno de los jugadores históricos. Fue seleccionado paraguayo. Se retira en 1979, con el equipo Tecos de la UAG, México. Enrique David Borja García, apodado El Quirrano, nacido en la Ciudad de México el 30 de diciembre de 1945, futbolista mexicano que se desempeñaba como centrodelantero. Su debut fue en 1964 con el Club Universidad Nacional, Pumas. El 27 de marzo de 1969. Lo transfieren al Club América, donde fue campeón de división, campeón de copa, campeón de campeones, campeón de goleo en 1970, 71, 72 y 73. Fue seleccionado nacional. Participó en el Mundial de Inglaterra de 1966 y de México en 1970. Fue presidente de la Femex Foot en 1998 al 2000. Francisco Paco Solís. Nació en Tampico, Tamaulipas, México el 4 de diciembre de 1952. Inició para el equipo TM Fútbol Club de México como centrocampista del año 1971 a 1972. En el año 1972 al 78, juega para el Monterrey, donde se escribió la que se consideró la época de oro albiazul, pues llegó a los primeros planos del fútbol mexicano y se convirtió en un equipo protagonista. De 1978 al 81, jugó con el Club Necaxa. En el año de 1981 al 83 con Tigres. En 1983 al 84 regresa con el TM Fútbol Club. Y en 1984 al 85 con el Atlas del Guadalajara, donde sería su retiro del fútbol. Francisco Castrejón Ramírez. Nacido el 11 de junio de 1947 en Tuxpan, Jalisco, México. Fue portero de la Asociación Mexicana de Fútbol. Fue uno de los 3 porteros de México en la Copa Mundial de la FIFA de 1970, pero no jugó ningún partido. Hizo su debut a los 18 años con la UNAM Pumas el 3 de febrero de 1964. Castrejón se unió a Laguna y jugó para el club en la temporada 1972-73. Firmó con Puebla para las 2 temporadas siguientes, luego se unió al América en 1975, donde ganaría el título de la temporada de Primera División Mexicana 1975-76. Hasta el 79. Fue seleccionado nacional de 1969-1981.
En 1979 al 1980 jugó para el Tampico. De 1980 a 1982 para el Atlas. Y de 1982-1983 para el Atlético Morelia, donde se retiró. Actualmente trabaja con porteros de las fuerzas básicas del Atlas. No olvides ver la colección completa. Y recuerda que tu like es de gran ayuda. Gracias, y activa la campanita.